Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das de tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no brilla ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, y a pesar de la ciencia, y a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual retrobús viva. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti. Mira la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de los necesarias, que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con su amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo. Oh Jesús, creo en ti. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire agradecidos de nuestro gran Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo, de quien aprendemos cada vez que nos determinamos a buscar en la palabra de Dios, porque este cántico dice: creo en ti, no importando lo que hablen, lo que digan o lo que esté sucediendo. Lo importante es creer en ti, creer en Jesús. Y vamos a ver lo que Jesús mismo lo narra en el libro de Marcos, cuando Jesucristo principia su ministerio, o sea, el principio de Jesucristo y las primeras palabras después de que Juan, su primo en la carne, diera testimonio de Jesucristo, fueron estas palabras. Y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Las primeras palabras de Jesucristo fueron la predicación del evangelio del reino de Dios. Y la palabra evangelio, pues en todo tiempo quiere decir buenas noticias que vienen del corazón del Padre. Y Jesucristo no tenía otras palabras, sino que lo que había oído y entendido y visto del Padre, Él predicaba. Entonces Él predicó el evangelio del reino, diciendo, ¿qué era lo que decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesucristo habló en ese tiempo, cuando estuvo en la tierra: el reino de Dios se ha acercado.
porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, lo que afirmó siempre Jesús fue creer en el Evangelio. Y este cántico dice, creo en ti. No importa la circunstancia, no importa que alguien difame, no importa lo que la gente crea, yo creo en ti. Y Jesucristo dijo, cree en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en Jesús. Creer en el Evangelio es tener claro que hay noticias que no son de la tierra, porque toda noticia de la tierra no pasa de ser humana, no pasa, dijo el libro de Santiago, de ser terrenal, animal y a veces hasta diabólica. Entonces, por eso Jesús dijo, para que nosotros no estemos ministrados por este asunto de las tinieblas, ni de la tierra, ni del infierno, Jesucristo dijo que nosotros debíamos creer en el Evangelio para tener luz en medio de este mundo. Y vamos a ver en el libro de Lucas, ¿qué nos habla el libro de Lucas capítulo 8? Verso 49 en adelante, dice la palabra de Dios. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí esta historia nos habla de que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Este principal conversaba con Jesús y vino alguien a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y es aquí cuando Jesús escucha esta palabra de que la hija había muerto y que no molestaran más a Jesús. Jesús, oyendo, le respondió. Oyendo estas palabras de que había muerto la niña, Jesús respondió, no temas, cree solamente y serás salva. O sea, Dios nos manda que creamos, aunque a veces las cosas las consideremos que ya terminaron su ciclo de vida. Y en este tiempo era la hija de este principal que le traen la noticia de que ha muerto. Pero donde está Jesús, ahí hay vida. Eso es lo importante que nosotros debemos creer, que cuando venimos a Jesús, lo que está muerto resucita. Por eso Jesús, cuando oyó que había muerto, le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Hay salvación para el que cree en Jesucristo. Es por eso que predicamos, es por eso que anunciamos el Evangelio, es por eso que exhortamos a la gente, a la humanidad, a las familias de la tierra a creer en Jesús, a creer en el Evangelio que predicó Jesús. Por eso Jesús dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Por eso es que este cántico dice, creo en ti Jesús, no importa lo que pase o lo que se esté pasando en el mundo, lo importante es ser llamados a creer en Jesús. Dice, y entrando en la casa, se fue a la casa de Jesús de la muerta, supuestamente. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan y el padre y la madre de la niña. Ahora, cuando nosotros nos encontramos que fue a la casa de la muerta, pero no dejó entrar a nadie, ni siquiera a todos sus discipulados, sino solamente a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba que los que iban con él también tuvieran ese deseo de creer en Jesús para poder ver los milagros. Un incrédulo
hace detener. Por eso solo llevó a Pedro, Jacobo y Juan y al padre y a la madre de la niña, porque Jesús no dejaba que los incrédulos entraran cuando él iba a hacer un milagro. Por eso los milagros a veces se detienen, porque cuando hay incrédulo, el incrédulo lleva a los creyentes a que no crean. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie, consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, porque cuando hay un muerto, donde hay un accidente, donde no hay vida, lo que la gente hace naturalmente es llorar. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Cuando nosotros llamamos que algo ha muerto, para Jesús es solo que estar dormido. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Todos sabían que estaba muerta, pero la Biblia nos dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús estaba dando crédito a la palabra que está escrita, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy día yo no sé qué pueda pasar, que ya usted lo considere muerto, ese negocio, usted haya considerado muerto ese sueño, ese deseo que usted tenía. Usted tal vez tenía un anhelo en su corazón y en el trayecto de la vida usted lo consideró muerto. Hoy día, si usted puede venir y creer en Jesús, yo le aseguro que ese sueño volverá a tener vida. Hay vida en Jesús solamente para los que creen. Entonces nosotros realmente, cuando creemos en Jesús, podemos tener y hallar la vida. La vida se la halla en Cristo Jesús, cuando aún está muerto. Y esta niña había muerto. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Hoy día Jesús, a lo que nosotros llamamos muerte, solamente creemos en Jesús. Él extiende su mano y nos dice, levántate. Jesús tiene el poder de la vida. Solamente en Jesús lo que está muerto toma nueva vida. Y el verso 55. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que le diesen de comer. A una persona que está muerta, Jesús le extiende la mano, manda que solamente crean y se levanta y dice que la señal es que hasta habló y pidió de comer. Tú tal vez estás en un tiempo de neblina donde ya no ves otra cosa sino la muerte, pero Jesús te dice hoy día, si crees en mí, dice el Señor, te ordeno que te levantes y andes, porque Jesús es la resurrección y es la vida. Y dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen, hay un requisito indispensable para que la vida de Dios entre en una persona. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir derecho, de ser hijo de Dios. Entonces aquí Jesús está hablando, dice, más a todos los que le recibieron. El asunto es que usted no recibe a Jesús, ni recibe a la persona que está hablando de Jesús, pero aquí dice más a todos los que le recibieron. Si nosotros recibimos, aceptamos y declaramos que Jesús venga a nuestras vidas y también creemos en su nombre, les dio potestad de llamarse o de ser hechos hijos de Dios. A veces nosotros creemos que somos hijos de Dios porque decimos creo en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra es creer en Jesús, el Hijo de Dios, y a todos los que le recibieron. Usted tiene que recibir a Jesús y usted tiene que creer en el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser
ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un engendramiento que es por el Espíritu Santo en cada persona, que para llamarse hijo de Dios hay que creer en Jesús. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios hay que ser engendrados por la voluntad de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Y dice aquí el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Jesucristo, que era espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad. Ahora vamos a ver en el libro de Romanos qué nos habla el apóstol Pablo, el hombre que tuvo experiencias realmente asombrosas con el Señor Jesús. ¿Qué nos habla? Porque hoy día la humanidad se avergüenza del Evangelio. ¿Y cómo se avergüenza del Evangelio? Cuando usted no quiere creer, cuando quiere que nadie le predique, cuando usted no quiere oír la palabra de Dios, usted se avergüenza del Evangelio. Pero el apóstol Pablo no se avergonzó del Evangelio, y vamos a verlo en la carta de Romanos, en Romanos capítulo 1, verso 16, dice, el poder del Evangelio. Si usted quiere tener poder, tiene que creer, y lo dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Creer en el Evangelio es creer en el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo el que cree en Jesucristo ha creído en el Evangelio, y todo el que cree en Jesucristo, por ende, tiene salvación. Por eso es que Pablo lo resalta, porque no me avergüenzo, porque todo aquel que se avergüenza del Evangelio se avergüenza de Jesucristo, y por ende no tiene la salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante creer y no avergonzarse del Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque solamente cuando usted cree en el Evangelio, en la predicación de Jesucristo, es ahí cuando la justicia de Dios se revela. Usted quiere tener revelación de Dios, revelación de la justicia de Dios, es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Esto es lo que el apóstol Pablo nos hace ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? Que no hay que avergonzarse, porque cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio, no habrá salvación para nosotros. Vamos a ver en Romanos capítulo 9, verso 33. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios dijo, he aquí pongo en Sión. Está escrito en la palabra, Dios lo dijo, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Y cuál es esa piedra de tropiezo? Los que no creen en el Evangelio, en Jesucristo, y roca de caída. Todo aquel que no cree en Jesucristo y que no ha creído en esta roca que hace caer, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí nos ratifica que Dios dijo, pongo en Sión
piedra de tropiezo. Jesucristo también es conocido como piedra de tropiezo. El que no cree en Él, el que no ha creído en su evangelio, vivirá caído, y el que creyere en Él no será avergonzado, dice el apóstol Pablo. Es muy importante de saber que los que creen en Jesucristo tendrán salvación y no serán avergonzados, pero el que no ha creído, dice la palabra de Dios, será avergonzado. Ahí mismo en Romanos capítulo 10 vamos a ver en el verso 2 y el 4. Porque yo les doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El ser humano dice: yo creo en Dios, tenemos celo de Dios, andamos defendiendo a dioses, hablamos cosas incoherentes, porque tenemos un celo, porque hay la palabra de Dios morando en nosotros, que nos hace ver que sí hay Dios y que creemos en Dios. Pero dice aquí: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo aquí nos hace ver que muchos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muchos creen en Dios, pero sin ciencia, sin tener una exactitud. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se ignora la justicia de Dios, no se conoce la palabra de Dios, y procurando establecer la suya propia. Todo ser humano quiere establecer su justicia, que dice: yo creo, yo pienso, a mí me gusta, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, de ninguna manera podremos sujetarnos a la justicia de Dios. Es lo que nos dice el apóstol Pablo: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, hay un fin de la ley, es Cristo. O sea, cuando Cristo llega a nuestras vidas, se acaba la ley humana, se acaba la ley de los hombres, se acaba la ley de Moisés, porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y vamos a saltarnos y mirar en el verso 9, que dice: más que el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí hay un requisito que no podemos pasar por alto. Aquel que dice que cree en Dios, no podemos decir creer en Dios. Dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Dos requisitos. Uno es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Tiene que usted decir literalmente: creo en Jesús, creo con todo mi corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay requisitos para la salvación, no solamente es decir yo creo en Dios. La Biblia dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón, vea, es la única forma de creer. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las personas que dicen yo creo en Dios, pero no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ni lo han recibido, no tienen salvación, según esta narración del apóstol Pablo. Porque dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesar a Jesús, no es decir yo creo. Y dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso este cántico nos habla: creo en ti, creo en ti. Cuando nosotros creemos en Dios, no seremos avergonzados.
qué importante que es creer en Dios y reconocer que Pablo dijo en el capítulo 9, verso 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer en Jesucristo, hay que recibirlo y tenerlo en el corazón, hay que confesarlo con la boca para ser salvo. Por eso es que este cántico, creo en ti, creo en ti, creo en ti, porque lo tenemos en el corazón. Solamente cuando tenemos a Cristo en el corazón, nosotros podemos mantenernos firmes y podemos declarar que nuestra salvación está segura. Bueno, pues en este tiempo damos gracias a Dios por creer en Dios y manténgase firmes los que han creído y los que tienen a Cristo en el corazón. Sigan creyendo porque la palabra de Dios dice no seremos avergonzados y de eso podemos estar seguros porque es Dios quien nos dice. Que el Señor te bendiga en este tiempo en el nombre de Jesús.